Durante el estreno de la primera película de Pokémon en 1998, la franquicia dio todo para publicitar el largometraje y que este lograra ser todo un éxito, algo que sin duda alguna logró, pues a la fecha se estima que consolidó quintuplicar su presupuesto. Y cómo no hacerlo, si además de tener una excelente premisa, tuvo excelentes técnicas de promoción, las cuales fueron desde dar indicios de la película dentro de la misma serie, algo que lamentablemente no se explotó correctamente debido al cambio de horarios en ciertos episodios, hasta crear especiales que se presentaban en Japón, siendo estos mismos de los que hablaremos el día de hoy. Así que retrocedamos 25 años en el tiempo y conozcamos un poco más de los CD-drama de Pokémon la película. Denominados actualmente como CD-drama Pokémon, son un conjunto de 5 historias que fueron presentadas junto con el especial del origen de Mewtwo y también junto a las canciones de la primera película de Pokémon en los DVD que salieron al público en 2001, principalmente en Estados Unidos, siendo originalmente este CD-drama un radiodrama creado por Takeshi Shudo como precuela y promoción de la película de Pokémon, y el cual fue transmitido por radioemisoras japonesas entre junio y julio de 1998. Dicho radiodrama cuenta con un total de 5 historias. La primera nos cuenta un poco del pasado de ciertos personajes. De la segunda a inicios de la cuarta se nos aborda más a detalle lo visto en el corto del origen de Mewtwo, del cual si quieres saber más te dejamos el enlace aquí arriba. Y la parte final de la cuarta historia, así como la quinta, nos cuentan una mezcla de lo visto brevemente en el anime y durante la primera película, además de traer detalles extra. Y bueno, ahora que ya conocemos un poco más del contexto de este radiodrama, vayamos con el resumen de cada historia. ¿Te has preguntado cuál es el inicio de todo? ¿Cómo inició la vida en el mundo Pokémon? ¿Quiénes fueron primero, los humanos o los Pokémon? Bueno, esta primera historia intenta darnos una idea de este origen, mencionándonos un narrador que tras varios años de evolución aparecieron los humanos, y casi a la par de ellos se presentaron otras criaturas fantásticas de nombre Pokémon, que con el tiempo comenzaron a incrementar, superando incluso las 100 especies, haciendo que el gobierno militar busque nuevas especies, llevándolos a un lugar conocido como las Islas Gemelas o Twin Island, ubicadas a unas 200 millas del mar, en donde encontraron unas extrañas señales que les llevan a creer que son del mítico Dragonair. A partir de ahí, escucharemos una serie de recopilación de noticias que hablan acerca de cómo las personas fascinadas con los Pokémon comenzarán a buscarlos incansablemente, tal y como sucede en un caso de una joven quien luego de que intentó saber más sobre los Gyarados, se da cuenta que este Pokémon no se encontraba tan feliz de verla, finalizando su audio con un sonido de hiperrayo, diciendo el narrador que a veces investigar a los Pokémon puede ser una tarea difícil, pero aún así había mucha gente que lo hacía. Pasando a otra noticia donde se descubrió al Pokémon más antiguo del mundo a la fecha, nada más y nada menos que Kabutops, escuchando a su vez mucha gente que lo admiraba. Ese frenetismo llevó a la gente a querer buscar nuevos y más raros Pokémon, siendo en la época del narrador aquellos más locos por querer conseguirlos el Team Rocket, organización que cazaba, contrabandeaba y robaba Pokémon, revelándonos ahí que el narrador de esta historia no era ni más ni menos que el mismísimo Giovanni, líder de este equipo criminal, el cual nos compartirá la narración del momento más importante y crítico del equipo Rocket. Narración de hace 20 años donde conocemos a Miyamoto, una mujer bastante comprometida con su trabajo, la cual siempre desempeñó un buen papel como miembro del equipo Rocket, contándonos la narración de cómo en ese entonces Miyamoto intentaba mostrarle una importante noticia a la que era la líder del equipo Rocket,
Madame Boss, una mujer muy hermosa, amante completamente del dinero y que también era la madre de Giovanni. A partir de ahí escucharemos una interesante plática con una interacción bastante graciosa y contrastante entre las personalidades de Miyamoto y Madame Boss, donde se nos cuenta que Miyamoto logró grabar un interesante audio en la jungla de Sudamérica, y el cual al aislar ciertos ruidos logra encontrar dos sonidos muy interesantes. El primero es una música nativa que la gente de la región solía cantar para el Pokémon Fantasma Mew, un Pokémon bastante poderoso, gentil y valiente que cuida a las personas y que aparece una vez al año al salir el sol, siendo el segundo sonido el más importante, pues Miyamoto había logrado captar un ruido que parecía ser de este mismo Pokémon. Al escuchar esto, Madame Boss considera que podrá ganar mucho dinero si logra capturarlo, así que al considerar a Miyamoto como su mejor agente del equipo, decide enviarla a ella junto a otros dos reclutas para capturarlo, aceptando Miyamoto debido a que tiene una hija y necesita el dinero, narrándonos Giovanni que de esa expedición nadie regresó, mencionándonos como última grabación de esta primera historia cómo Miyamoto había logrado llegar a la cordillera de los Andes, pero lamentablemente había sido una hazaña en solitario, pues llevaba tiempo que se había separado de sus dos compañeros, siendo en un amanecer y luego de una ventisca que había logrado subir a la cima más alta de aquella cordillera, y acompañada solamente de la foto de su hija Jessie, logra ver por fin el amanecer, así como al legendario Mew, pero luego de que ésta le diga que pensaba capturarlo, Mew decide huir y Miyamoto decide perseguirlo, escuchando solamente al final una avalancha y a Miyamoto diciendo que se caerá. A partir de esta segunda historia hasta inicios de la cuarta se nos narra lo visto en el corto del origen de Mewtwo, teniendo solamente algunos cambios en ciertos detalles, pues el radiodrama profundiza un poco más en Fuji y los pensamientos de Mewtwo, además de que nos muestra un poco más acerca de Miyamoto. Esta segunda historia inicia con la canción nativa y la voz de Mew, diciendo el narrador que Mew había demostrado su existencia hace 20 años, llevándonos a la actualidad, donde ahora el mismo Giovanni es el nuevo líder del equipo Rocket, narrando que este equipo había logrado encontrar un fósil de menos de 1 centímetro del Pokémon Fantasma, siendo explicado que aquel fósil es una pestaña de este Pokémon. Pasando a ver que quien narra ahora la historia es el Dr. Fuji, el cual luego de encontrar el fósil lo llevó a su laboratorio secreto en Isla Nueva. Ahí descubre que el fósil es del legendario Mew. Luego escuchamos la llegada de Giovanni, quien le pide recrear al Pokémon, a lo que Fuji no está seguro si funcionará, pues no ha tenido éxito con casos como los humanos, pero Giovanni le dice que eso no le interesa, que no se preocupe tanto, pues si logra recrearlo, aunque sea falso, logrará ganar mucho dinero, conociendo ahí la verdadera motivación de Fuji, pues este menciona que no lo hace por el dinero o los Pokémon, sino por su hija Ai, o Amber en la versión al inglés. De ahí pasamos a un recuerdo de Fuji, donde este mismo se lamenta de que su esposa lo dejara, ya que tras lo que pareciera ser un accidente automovilístico, esta pareja había perdido a su hija, pero Fuji, al no querer perderla, decide iniciar su investigación de clonación, pues no le importaba que solo fuera una copia o falsificación de ella. Él deseaba que su hija lograra vivir nuevamente. Fuji también nos cuenta que las copias humanas solo pueden vivir dentro de un tubo por un tiempo de 4 años, pero luego de descubrir que los Pokémon tienen una inusual fuerza vital, decide investigarlos para conocer y usar su secreto de la vida.
vida y así poder crear una copia estable de un ser humano, idea con la que no parece estar de acuerdo la conciencia de Ai, ya que podemos escuchar una conversación en donde chocan los ideales de Ai y Fuji, donde este último se aferra a querer que su antigua hija conozca la felicidad de poder vivir, mientras la conciencia de Ai solamente desea que su padre pueda vivir feliz sin ella, finalizando esta segunda historia con Fuji diciendo que un mes después de encontrar la pestaña logró crear a Mewtwo. En este tercer episodio escuchamos la historia de Mewtwo, quien dentro de su incubadora logra oír varias voces que dicen Mew, cuestionándose este mismo quién es Mew, pasando a escuchar a Fuji, quien menciona que logró recrear lo mejor posible a Mew, inclusive con más poderes, bautizándolo con el nombre de Mewtwo. Ahí vemos como nuevamente Mewtwo comienza a oír voces, siendo en esta ocasión la voz de Ai, quien le menciona que es un ser que también nació como él y que no son los únicos, debido a que también se encuentran con Pokémon como Charmander 2, Squirtle 2 y Bulbasaur 2, e inclusive se pueden oír a otros Pokémon como Pikachu 2. Luego de conocerlos, Mewtwo se pregunta por qué todos llevan el sufijo de 2 en su nombre, respondiendo Ai que se debe a que según el número de copia que seas, se te dará un número en inglés. Si eres la copia serás 2, la siguiente 3 y así sucesivamente, dando a entender que posiblemente ella ni siquiera sea la Ai-2, sino un número más alto, pero que realmente eso no importa ya que todos están ahí vivos, descubriendo en ese momento un investigador que las ondas cerebrales de Ai y Mewtwo se comunicaban. Esta comunicación permitió a Ai mostrarle cosas del mundo real a Mewtwo, desde paisajes hasta comidas. También le explica que él es en realidad un Pokémon, pero antes de que pudieran continuar conviviendo, su plática se interrumpe, debido a que las células de la copia de Ai comienzan a perder su vitalidad, lo que hace que Ai comience a desaparecer, y ante este suceso Mewtwo comienza a llorar, siendo consolado por Ai, y diciéndole esta que no debe llorar, ya que él seguro vivirá, y que vivir debe ser algo maravilloso. Luego de esto cambiamos de narración y escuchamos nuevamente la voz de Miyamoto, quien pareciera estar saliendo de los Andes, diciendo que no renunciaría a encontrar al Pokémon fantasma, pues necesita el dinero para su hija, animándose a sí misma a salir de aquel sitio, diciendo que podía ver un poco de hierba verde, terminando de esta manera esta tercera historia. Esta cuarta historia continúa mostrándonos lo sucedido tras el fallecimiento del clon de Ai, siendo el mismo Dr. Fuji quien confirma el deceso, pero diciendo que no importaba, pues mientras mantuviera las células de Ai, podría crear los clones que quisiera. Escuchando estas palabras Mewtwo y molestándose completamente al darse cuenta que el Dr. Fuji no valoraba la vida de los clones, pues para él bastaba con hacer otro que sustituyera al anterior, provocándole un enojo enorme a Mewtwo, haciendo de esta manera que sus ondas cerebrales se volvieran locas. Esto provocó que Fuji lo pusiera a dormir con sedantes, pues no podía darse la libertad de perderlo, ya que no tenía más material de Mew para volver a recrearlo. Este sueño ocasionó que Mewtwo perdiera los recuerdos de Ai y los Pokémon clones con los que se encontró, llegando así el día en el que Mewtwo por fin despertó de su sueño, logrando salir de la incubadora gracias a sus grandes poderes. Al ver cómo este se salía de control, Fuji se da cuenta que sus poderes habían sobrepasado los límites imaginados, ocasionando gran conmoción y miedo en el laboratorio, al punto que inclusive llegaron a dispararle para eliminarlo, pero no contaban con que este Pokémon tenía la habilidad de regenerarse rápidamente. Esta agresión solo provocó que Mewtwo se enojara más, al punto de destruir las computadoras del lugar. Es ahí cuando Fuji le dice que él es Mewtwo y fue creado a partir de Mew, generando muchas dudas en este Pokémon, y al no entender qué es realmente y por qué nació,
Fuji decide decirle que fue creado para ser el Pokémon más poderoso, respondiendo entonces Mewtwo que si ese es su objetivo, entonces le mostrará su fuerza y lo poderoso que es, destruyendo el laboratorio por completo, siendo ahí cuando se escucha brevemente la voz de Mew. Luego de que Mewtwo le pide que aparezca pero este no lo hace, empieza a creer que Mew lo ve como un ser débil, una copia que no es digna de estar frente a él. Es justo en ese momento cuando aparece Giovanni, diciéndole a Mewtwo que si logra demostrar lo fuerte que es, Mew aparecerá frente a él. También le dice que a pesar de que ya es fuerte, hay seres más poderosos que él, siendo Giovanni un ejemplo de estos seres, pues es el líder de una gran organización cuya finalidad es hacerse con el control del mundo. Ante esta revelación, Giovanni invita a Mewtwo para que ambos logren este objetivo, siendo ahí cuando le ofrece que se ponga su icónica armadura para que aprenda a controlar sus poderes, aceptando así Mewtwo trabajar con él, pues tenía la idea que si se volvía fuerte no derramaría lágrimas de tristeza ni dolor. Terminando nuevamente esta historia con un fragmento de Miyamoto, quien parecía seguir en la cordillera de los Andes, diciendo que no se rendirá en su objetivo, pues quiere ganar dinero y comprarle un lindo vestido de novia a su hija, ya que para ese entonces ya debería ser una hermosa joven. Este último capítulo nos narra cómo Giovanni junto a Mewtwo comenzaron a combatir contra distintos Pokémon para así lograr capturarlos, siendo una tarea bastante sencilla, narrándosenos incluso cómo Giovanni robaba Pokémon de entrenadores y cuando estos intentaban impedírselo, mandaba a Mewtwo a detenerlos con ataques. Luego de un tiempo de esta rutina, es que Mewtwo comienza a considerarse a sí mismo como el ser más poderoso, pues ya nadie podía hacerle frente, concluyendo que todos los demás son inferiores a él, siendo los humanos basura, debido a que lo único que buscan es hacerse con dinero, siendo seres bastante codiciosos, y los Pokémon incluso son seres peores que ellos, pues cuando son capturados solamente se centran en seguir órdenes, concluyendo que quienes dominan el mundo son los fuertes y no los ricos, y dándose cuenta que quizás no era un Pokémon normal después de todo, pues sus pensamientos son muy distintos a los demás. Luego de esto pasamos nuevamente a los Andes, otra vez con Miyamoto, quien comienza a mostrar dificultades para respirar, diciendo que su meta es encontrar a Mew, dando a entender que posiblemente para ese entonces ya se había encontrado con otros Pokémon bastante raros, como el trío de aves legendarias o el misterioso Dratini, pero aún así ninguno de ellos valía tanto como Mew. Cambiando nuevamente de escena, escuchamos como Giovanni le ordena obtener una gran cantidad de Pokémon a Mewtwo en una jungla, y luego de que Giovanni le dijera que nació para hacer eso y si no lo hace no tiene otro valor, es que Mewtwo comienza a cuestionarse cuál es su valor y piensa que quizás debería hacer las cosas por sí mismo, pero Giovanni intenta detenerlo diciéndole que al ser un Pokémon su deber es obedecer a los humanos, siendo estas palabras las que terminan de quebrar a Mewtwo, haciendo que estalle en ira y decida liberarse diciendo que no es un humano, ni tampoco un Pokémon, así que no tiene por qué seguir las órdenes de ninguno, por lo que decide destruir la base donde se encontraba el equipo Rocket, escuchando a Giovanni preocupado al darse cuenta que ya nadie podrá detenerlo. Luego volvemos a cambiar de escena, escuchando como Mewtwo en Isla Nueva escucha nuevamente a Mew, pero esta vez en vez de decirle que aparezca, le menciona que ya se ha convertido en el ser más poderoso y eso le da derecho a conquistar el mundo, llevándonos así a la escena final del radiodrama, nuevamente en la cordillera de los Andes, donde escuchamos a Miyamoto diciendo que su hija ya debe ser bastante grande, y también escuchamos cómo se pregunta a sí misma si aún recuerda su rostro, pero ignorando estas preguntas vuelve a decir que a pesar de todo no se rendirá, pues tener dinero es importante y seguirá buscando a Mew hasta el final de los tiempos. Finalizando el radiodrama con Giovanni mencionando que el paradero de Miyamoto después de eso es desconocido. Fin.
Y bueno, este ha sido el radiodrama, un conjunto de historias bastante interesantes que realmente nos muestran un trasfondo más amplio de lo ocurrido en el primer filme y también nos presentan personajes bastante interesantes como la madre de Giovanni y de Jesse, las cuales a pesar de no haber aparecido demasiado sí que te dejan huella. Realmente les recomendamos escuchar de manera personal cada episodio del radiodrama, inclusive la pueden encontrar aquí en YouTube. Personalmente les recomendamos la versión al español de los primeros 2 episodios del canal Agustix 487. También pueden escuchar las 5 versiones completas pero traducidas al inglés del canal Piratic Octopus. Y ahora sí, hemos llegado al final de este video. Es fascinante seguir abordando todas estas grandes historias que nos ha traído la franquicia y compartirlas con todos ustedes. Pero díganme qué les pareció, me encantaría saber su opinión en la caja de comentarios. Sin nada más que agregar, nos despedimos y recuerden que su like y suscripción nos ayuda mucho a seguirles trayendo más contenido. Y por cierto, si quieren ver otros temas de series, animes o películas, no olviden visitar nuestro otro canal, Theory Space. Hasta el próximo video, adiós.